Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en lo que es la segunda sesión de las jornadas de literatura comparada, que este año se titulan Intervenciones, impresos periódicos y trazos efímeros. Estamos llevando a cabo la sexta versión de las jornadas. Como ustedes saben, son todos los jueves del mes de noviembre por la tarde, así que están muy invitados, invitadas a participar también las próximas dos sesiones. Y en general quería aprovechar para contarles, reforzar que las jornadas se realizan en el marco del programa de Magíster en Literatura Comparada y el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que este encuentro forma parte también de las actividades del proyecto Redes, Cultural Intervention in Latin American Magazines, alojado en el Centro de Estudios Americanos en el CEA, también de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad. Así que con eso les doy la bienvenida, les agradezco mucho la presencia y le doy el paso a Claudia, que va a estar moderando la primera sesión del día. Bien, gracias, Cintia. Hola a todos y a todas. Bueno, la primera mesa del día de hoy se titula Revistas de vanguardia y magacinescas, estéticas, técnicas y saberes. Ya es una mesa que estamos muy contentos de tener esta mesa en las jornadas de literatura comparada, porque las exposiciones que se van a presentar ahora son parte de proyectos de investigación que fueron desarrollados en el curso Género, Soportes y Medios del Magíster en Literatura Comparada. Entonces, una muestra del trabajo que hicieron los estudiantes en ese curso el primer semestre de este año. Se van a hacer 3 presentaciones. La primera presentación se titula Convergencia política y estética en los carteles de la revista Claridad. Esa presentación la va a hacer Daniela León. Daniela León es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y bachiller en ciencias de la misma universidad. Actualmente cursa el segundo año del Magíster en Literatura Comparada en nuestra universidad. Sus intereses apuntan al arte cinematográfico como expresión y registro de procesos políticos, afectivos y materiales, siendo los estudios de los nuevos materialismos y el giro afectivo las principales aristas teóricas de investigación para su proyecto de grado. Después va a presentar Carolina Muñoz Ródenas, ¿ya? Y su presentación se titula Sucesos, indicios de un discurso en desarrollo. Carolina Muñoz Ródenas es egresada de diseño editorial, psicopedagogía y diplomada en escritura creativa del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, becada por el Consejo Nacional de la Cultura, por el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2019, en la línea Fomento del Libro. ¿Ya? Y este concurso lo ganó para concluir Guía Turismo, una novela que explora las nociones de territorio y tensión social desde la perspectiva adolescente. También ha realizado colaboraciones en revistas digitales reseñando novelas gráficas. Sus intereses se centran en el estudio de los procesos creativos y la experiencia como aprendizaje. Actualmente se encuentra finalizando el Magíster de Literatura Comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y la tercera presentación de Víctor Orquera, ¿no? Se titula Arte y Ciencia en la revista Mauta, diálogos entre José Carlos Mariátegui y los campos Sí. Víctor Orquera es psicólogo clínico y magíster en psicología, mención teoría y clínica psicoanalítica por la Universidad Diego Portales. Cursa el segundo año el magíster en literatura comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez y es tesista en el proyecto Fondesit regular titulado La literatura en el diván, escenas psicoanalíticas en la literatura chilena y argentina, a cargo de la académica Andrea Coto, ¿no? Profesora de nuestro programa también. Sus intereses en investigación son las relaciones e influencias entre la psicología, el psicoanálisis y la literatura, especialmente en temáticas sobre la representación del malestar y el cuerpo en la literatura. Bien, habiendo presentado a los 3 participantes, le doy la palabra a Daniela. Ya pueden compartir pantalla si es que necesitan mostrar materiales.
Quisiera que me dijeran si se ve la pantalla y si me oyen bien también, como para ya empezar. Se ve. Se ve. Perfecto. Te oímos. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Primero que todo quiero darle las gracias al grupo organizador y sobre todo a nuestra profesora, a nuestra maestra Claudia Rigandi, por habernos permitido a nosotros como alumnos, en realidad, no sé, dar la versión o nuestra interpretación de estas revistas. Así que muchas gracias y bueno, sé que el tiempo apremia, así que voy a lo mío mejor. Y bien, yo quiero comenzar, o sea, mi idea es presentarles el criterio de selección y el ejercicio de análisis de una muestra representativa de carteles, apuntando a una interpretación de discurso político y estético de cada cartel. Por eso, obviamente, la pertinencia del título, Convergencia Política y Estética en los carteles de Revista Claridad. Bueno, la imagen que tengo al fondo, aunque suene un poco obvio, este es el título y el subtítulo, pero lo que quiero señalar acá es que el subtítulo en cierto sentido es como un sello identitario de la revista, y inicialmente estuvieron asociados a la Federación de Estudiantes de Chile. Esto eventualmente cambia, por eso también la pertinencia de indicar eso. Y bueno, el primer lanzamiento fue el 12 de octubre de 1920, ¿ya? Bueno, ahora pasando brevemente a la estructura del cartel, quiero detenerme acá un poco, más que nada para marcar ciertas coordenadas y también para quizás las personas que no han visto la revista, contarles un poco de qué se trata. El cartel de hoy es un texto de actualidad informativo y también de denuncia. En Claridad la verdad es que es más denuncia que informativo y se presta acompañado de una ilustración. Y esta ilustración a veces también tiene un titular que es también otra variable de lectura también en la interpretación de la revista. ¿Ya? Principalmente este cartel de hoy, el eje central, gira en torno a denunciar la injusticia del sistema dominante. Siempre Claridad apunta un poco a perseguir a la élite, la política y a los poderosos de siempre. Y además también representar la voz del pueblo, interpelar a los trabajadores. Pero en definitiva el cartel, el objetivo, y ahí voy con la imagen texto, es exponer las figuras y actores sociales clave de la actualidad. ¿Ya? Por ejemplo, este cartel está titulado Periodistas de Chile y acusa a los periodistas de ser una prensa burguesa y también una prensa que miente. ¿Ya? Eso es lo más suave que dice, por lo menos, creía. Y bueno, esta estructura, imagen-texto, permite también la formación de duplas creativas, escritor-ilustrador, generalmente la dupla más, por así decirlo, la más representativa o la que por lo menos más publicó fue la de Iván e Isaías. Iván es el seudónimo de Juan Gandulfo, que fue uno de los principales fundadores y redactores también de la revista. Por otro lado, también utiliza Juan Guerra, y aquí a lo largo de la presentación lo voy a mostrar. También comentarles de Isaías Garzón, que fue un destacado ilustrador de la década, del universo de las bellas artes, egresado de las bellas artes. Y bueno, en definitiva, esta estructura de imagen-texto es lo que llevó o derivó a mi primer cuestionamiento acerca de la visibilidad como comprensión de lectura. O sea, ¿qué es lo que veo yo de claridad como comprensión y cuál es la relación en el fondo imagen-texto? Si la imagen se apodera, o sea, tiene mucho más poder que el texto, no, ¿qué es lo que leo yo de acá? Y las primeras preguntas que me formulé fue ¿cómo utiliza Claridad el recurso imagen-texto en relación con su denuncia y propuesta política al representar esta figura y actores sociales? Y la segunda pregunta, por el lado de la comprensión de lectura, ¿se puede concluir que la comprensión de lectura de las propuestas discursivas de Claridad es producto de la imagen en sí misma o de las palabras del discurso? Y bueno, al intentar dar respuesta a estas preguntas, el ejercicio que yo hice fue dividir en cierto sentido a la revista en dos dimensiones, o dos universos, por así decirlo, y de estos universos extraer una muestra de cada universo y hacer un análisis comparativo de cada una de ellas desde el punto estético y también político. Cuando me refiero a dos universos, me lo permite la propia revista. No es nada galáctico, la verdad, hay un punto de inflexión aquí, el subtítulo, por un lado, hay un cambio, hay una variación aquí. Pasan a ser
el primer punto de inflexión, en el fondo, es el subtítulo que pasan de llamarse periódico semanal de sociología, arte y actualidad a denominarse periódico sociología crítica y actualidad. Y por otro lado ya hay un completo divorcio de la Federación de Estudiantes, esto a partir del cartel número 22. Y el segundo punto de inflexión mucho más marcado es a partir de 1923, y eso, la variable que me permite eso también es el registro de ilustraciones. Aquí hay una tendencia que cambia. Bueno, de todas maneras, la diversidad estética de Claridad fue a lo largo de toda su historia, pero por lo menos yo estoy hablando de tendencias estéticas más que se logran captar de mayor manera. Y por ejemplo, en esta primera dimensión que yo hablo, la tendencia es, si es que alcanzan a ver los carteles de arriba, es una tendencia mucho más a la caricaturización, y por otro lado abajo hay una tendencia mucho más estética, clásica, del Bellas Artes. Aquí está presente Isaías Cabezón, y a partir de 1923, y este es el punto de inflexión mucho más marcado, comienzan a ser simplemente una tendencia mucho más vanguardista, rupturista, con las imágenes pretenden provocar, y obviamente aquí con la vanguardia representativa que ya rompe con toda norma estética. Bien, bueno, en este universo aquí se ve mucho más claro lo que mencionaba anteriormente. Estos son los cuerpos caricaturizados también, y por otro lado acá el Bellas Artes. Y bueno, la muestra número 1 está compuesta por el cartel número 16 y 18, y lo que yo interpreto acá de estas figuras o gestos y forma de los actores sociales es una comunidad o cuerpos sociales con intención de movimiento. Entonces estos cuerpos de movimiento representan emociones colectivas, que también implican muchas veces acontecimientos políticos, o acontecimientos políticos implican emociones colectivas. Y para cada uno de los carteles mi propuesta conceptual fue gestos de sublevación, y en el 18 cuerpos caricaturizados. ¿Ya? Mi base teórica, que apunta a la arista estética y política para explorar estos gestos y símbolos como emociones colectivas y acontecimientos políticos, me derivó a George D. Uberman, uno de sus textos de Insurrecciones, que es un catálogo histórico, expositivo, pero también teórico de las temáticas de sublevaciones. Y por otro lado está Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, que en esto D. Uberman hace un recorrido también histórico de cómo han sido representadas las figuras de pueblo a lo largo de la historia. Y en conjunto estos dos textos me permiten la interpretación de la representatividad en el fondo que Claridad me quiere proponer como cuerpo social. Esa es la idea que está detrás. ¿Ya? Apuntando a los gestos de sublevación, el primer ejemplo, el cartel 16, aquí el escritor Juan Gandulfo, bajo el seudónimo Iván, hace un llamado bastante rojo, la verdad, a los hermanos campesinos. Les dice: mirad al oriente, en Rusia brilla un nuevo sol. El llamado aquí, el escritor les recuerda a los campesinos la experiencia de abuso y explotación que han recibido ellos y también sus padres por parte del hacendado. Entonces finalmente él les dice, los invita a cortar estas cadenas, les dice: hermanos campesinos, dejaréis que vuestros hijos vivan como vosotros, como vuestros padres, no cortaréis nuestros eslabones en la cadena interminable. Mirad hacia el oriente, en Rusia brilla el nuevo sol. Aquí claramente está el poeta llamando la sublevación, y por otro lado Isaías Cabezón armoniza con este texto, o por lo menos lo potencia, lo acompaña. Está representando un pueblo integrado, que son cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres con brazos alzados. Esos son símbolos de sublevación. Entonces, en definitiva, esta imagen visual y la imagen textual, si hacemos un cruce con lo teórico, nos deriva a George D. Uberman nuevamente, porque está presente esta idea de sublevación como acontecimiento político y emociones colectivas. Y bueno, yo la verdad es que me apoderé de varias palabras y varias ideas de D. Uberman, y lo interpreté junto a estos gestos de brazos y puños levantados, tan presentes las palabras de los poetas de Claridad. Aquí Iván se inventa las palabras, se pone por delante de la propia acción para pensarlas, imprimirlas y transmitirlas. Ese es el rol del poeta: crear las palabras, inventar y hacer un llamado a la rebelión. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Iván, según lo teórico que plantea D. Uberman, está cumpliendo con ese rol. Por otro lado, la caricaturización del pueblo, la imagen es bastante clara, no necesita ser descifrada. Aquí está representándose el cuerpo, o sea, el pueblo como un gigante torpe,
que está siendo pisoteado por este sistema político, este sistema de poder, y este sistema de poder es el parlamentarismo. O sea, está escrito aquí quiénes son los personajes, cuáles son los roles. Este gigante tiene tatuado acá que es el pueblo, aquí cruza el parlamentarismo, y por otro lado están colgándose este sistema político, los señores diputados por un lado y los señores senadores por otro lado. Hay varios detalles, más allá de lo irónico y lo evidente en el dibujo. Por ejemplo, este señor es mucho más gordo que este otro señor flaco, sin embargo está arriba del sistema, ¿no? Y es la Cámara de Senadores, se supone. Y por otro lado, el titular también apoya con esta idea de invitar, o sea, una advertencia en cierto sentido. El titular dice, cuando el pueblo se dé cuenta de que solo come cáscaras, ¿quién responde que pueda mantener el equilibrio? Y por otro lado el texto, y aquí puse un trozo, está también apuntando hacia el parlamentarismo. Dice, se desarrollan en medio de los demás, no cerca, no se estrecha y nos va enredando en la malla de la nueva esclavitud. Y finalmente el sello, muy típico de Claridad, el futuro no se entrega, hay que luchar para poseerlo. O sea, siempre está presente esta idea de invitar a la sublevación también. Ahora, en concreto, el mensaje visual es irónico, pero también la pregunta es a quién provoca. ¿Está provocando al pueblo para que se levante? ¿Está simplemente queriéndose burlar del parlamentarismo? Por otro lado, el texto denuncia, está apuntando al parlamentarismo, y hay una insistencia en el mensaje. El parlamentarismo está a cada rato. Ahora, el detalle también es que el texto y la ilustración son anónimos, y queda aquí la pregunta es a qué se debe este anonimato, ya que Claridad siempre va de frente, es bastante crítico y tiene sus respectivas duplas creativas, ilustrador y escritor. Y bueno, saltando a esta otra dimensión, ya más crítica, este punto aquí ya donde estamos totalmente divorciados de la Federación de Estudiantes. La muestra que yo seleccioné es la 67 y la 107. Y aquí mi propuesta conceptual, o sea, la interpretación que le doy por lo menos a la forma y gesto de las figuras de gestores sociales, está la idea de la demonización del enemigo. Esto detrás va la intención de desacreditar al otro, distanciar, yo me diferencio del otro para definir mi propia identidad. Y respectivamente los conceptos que apliqué para cada cartel fue metáfora de monstruosidad, que está siempre esta idea de monstruosidad como el opuesto malvado, y por otro lado la iconografía macabra. La base teórica, la original por lo menos está la idea de Humberto Eco, construir el enemigo, pero yo encontré un artículo bastante interesante de Carmen Susana Cantera, El monstruo y la monstruosidad como metáfora política durante la década de 1820, y ella aborda más que nada el discurso político como procesos de manipulación de información a través de las metáforas, y sobre todo con esta idea de la demonización o lo monstruoso para no solamente desacreditar a los políticos, sino que también a través de la imagen y el texto manipular lo que le quiere decir al lector. Pero de todas maneras hay muchos elementos interesantes como que son extrapolables al fondo para hacer un análisis con claridad. Esa es la idea. Y bueno, el cartel número 67, aquí el escritor Juan Gandulfo utiliza otro seudónimo, aquí ya es claramente otra dimensión, mucho más vanguardista, entonces Juan Gandulfo pasa a ser Juan Guerra, y él hace una figuración textual de este opuesto malvado. Interpreta al burgués como un parásito, y aquí lo cito nuevamente, y manejando la máquina y cosechando el producto total, el burgués parásito, hinchado como un pulgón glotón, amasando oro con el sudor y la sangre de los que trabajan, con las lágrimas y los quejidos de los que mueren en la brecha de la labor creadora. Aquí la idea de la demonización del enemigo, el opuesto malvado, se cumple. Y el texto continúa, la individualidad burguesa se degenera, abotagada por el placer grosero y bestial. La individualidad proletaria se degenera también, pero extenuada por la fatiga, apolillada por todos los virus. Aquí, más allá de estar demonizando al enemigo, también está marcando la diferencia de identidades que está detrás de la metáfora, de monstruosidad y la demonización del enemigo, ¿no? La individualidad burguesa, por un lado, siempre está asociada a lo grosero, a lo bestial, y por otro lado, la individualidad proletaria, que es la víctima, está extenuada por la fatiga, está explotada. Y la imagen, por otro lado, también cumple con esta idea de marcar la diferencia en identidades. El burgués está representado como este parásito demoníaco, panzón, medio repulsivo, que está succionando la sangre del cuerpo esclavo, que es el obrero creador, y la representación, por otro lado, mucho más humana de este obrero creador que nos acerca, y al contrario al burgués que nos distancia con su repulsión. Y finalmente, en iconografía macabra, este es un texto
se titula La Paz, pero es un texto poético de Aliro Oyarzún. Narra el encuentro de un hombre con los monstruos de la muerte y de la guerra, dice el poeta. Y lo interesante acá es que Aliro Oyarzún nos permite, en el fondo, con su texto, visualizar esta personificación que hace de la muerte. El poeta le da voz a la muerte, ella tiene un monólogo, se dirige a nosotros, habla, ella domina muchas bestias, y lo interesante también acá es que se dirige a nosotros con un tono bastante irónico. La figura es la representación universal de la muerte, figura cadavérica que está sosteniendo una guadaña. Por lo demás, esta guadaña es un símbolo dual, es una herramienta agrícola del hombre, y por otro lado, en manos de la muerte es simplemente un arma letal. Y está el plus también que la muerte está cabalgando su bestia favorita y fiel, que es la guerra. ¿Ya? Pero yo me quiero detener en el texto. El texto es bastante largo, así que yo voy a leer algunos trozos. Aquí, la idea que está detrás de todo esto, para resumir un poco, la muerte ya nos ha concedido la paz, o por lo menos nos va a prestar la paz por un rato, como reposo más aparente, dice ella, y le da la orden a la bestia favorita para que cese de aullar, para que nos deje un momento en paz. Y bueno, aquí el diálogo, ella primero dialoga con su bestia, después dialoga con nosotros, pero yo les voy a citar el diálogo de la muerte a la bestia. Guerra mía, es necesaria una tregua. Durante la paz, ella se fortalecerá de nuevo. Mi hermano amor le dará nuevos hijos, quizás más numerosos que los que devoramos en el reciente festín. Esperaremos que crezcan, que se hagan viriles y hermosos, que lleguen a la florida adolescencia, a la ardiente juventud, y entonces tú ya sabes, será más suculento nuestro próximo festín. Y luego la muerte, dirigiéndose a la humanidad, continúa con las advertencias. Mas no creas que yo durante esta época permaneceré inactiva. ¿Qué diablos? Bien sabes que será imposible. Para recorrer tus campos y ciudades elegiré otras bestias, eso es todo. Montaré la peste, por ejemplo. Quizás camine con más lentitud, pero posee igual firmeza para no tropezar jamás. Y bueno, aquí concluyendo, el contenido de este texto poético tiene muchos elementos. Por un lado está la ironía, es un texto temporal, donde sea que nosotros nos paremos en las coordenadas, es cíclico, o sea, sabemos que la humanidad, si no tiene guerra, tiene pestes o pandemias. Por otro lado, es un texto bastante paradójico, hay muchas aristas paradójicas acá. La muerte no permanece activa, dice. O sea, si están presentes en guerras violentamente, está agónicamente presente en las pestes o en las pandemias, como en estos tiempos. Entonces, el discurso, la denuncia de Claridad, que siempre está denunciando las injusticias, parece un poco frustrante o por lo menos inútil, porque los gestos de sublevación aquí no están presentes. O sea, no podemos nosotros como humanidad rebelarnos contra la muerte, ¿no? Pero también se trata de claridad, y por eso hay que hacer una segunda derivada. ¿Cuáles son los roles en todo esto? La paradoja de la guerra es que los hombres participan en ellas, son los que crean las guerras, pero también son el festín. Entonces también ahí, ¿cuál es el punto político acá? ¿Quiénes son los hombres que serán festín? ¿Quién decide que será festín, no? Por eso también la importancia del contexto. Si nosotros vamos a la coordenada del Aliro Oyarzún, ¿cuál es el contexto histórico de él? ¿A qué guerra se refiere? ¿A qué peste se refiere? Y eso es lo interesante también de los carteles en términos generales. O sea, poder ir a las coordenadas donde están los poetas y entender su contexto social. ¿Ya? Eso es como la idea que está detrás. Y por otro lado también, yo considero que las revistas y los carteles son como una especie de base de datos que nos permiten tener un registro del mensaje textual y visual de los colaboradores intelectuales de la época. Y eso sería. Bien, muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Me olvidé decir que vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ya? Y si hay alguien que quiera, ¿no es cierto?, escribir su pregunta al tiro por chat, lo puede hacer, pero al final de las 3 presentaciones vamos a dar tiempo para que conversemos, ¿no?, y hagamos preguntas a cada uno de quienes presentaron. Bien, okay. Gracias, Daniela. Entonces le doy la palabra ahora a Carolina. Hola, buenas tardes. Les quiero avisar que mi conexión es un poco inestable y he tenido algunos bugs en el momento, entonces me quiero disculpar en caso de cualquier cosa que suceda. ¿Me escuchan? Ah, ya.
¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen que no escucho nada. Sí, sí se ve. Ya, genial, gracias. Bueno, voy a tratar sobre la revista Sucesos. El título es Indicios de un discurso en desarrollo, y para introducir un poco, les cuento que la revista Sucesos nació en 1902 en la ciudad de Valparaíso. Fue fundada por los hermanos Helfman, y ellos eran hijos de Guillermo Helfman, quien fue creador del diario Chilean Times y fundador de la imprenta Sucesos. Ellos eran bastante jóvenes, según mis cálculos, el hermano mayor tenía alrededor de 22 años cuando fundó la revista Sucesos, que, bueno, en 1902. El proyecto después comenzó a crecer y finalmente se transformó en una empresa familiar en la cual trataban temas editoriales, y posteriormente surgió la revista Zigzag. Las características de la revista Sucesos es que circulan un grupo heterogéneo, tanto trabajadores como grupos de burgueses y comerciantes. Los temas son eventos noticiosos, la gran noticia de la semana usualmente, política, eventos religiosos y también crónica roja y espectáculos. La exposición está dividida en dos partes. Primero me interesa analizar toda la estructura de la revista, elementos de diseño propiamente tal, y posteriormente voy a mostrar los materiales que me parecen relevantes como de investigar. Los primeros indicios son las portadas y las contraportadas. Primero, Sucesos parte en el número 1 con una portada muy en el estilo de Art Nouveau, con unos elementos ornamentales, una tipografía cursiva, estas bases greco-romanas, y de fondo siempre, o usualmente, una fotografía o ilustración. Posteriormente, bueno, se pueden identificar estas portadas por lo menos tres tipos de temáticas. En un inicio es todo el conflicto que tiene Chile con los países aledaños. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo tratan de llamar a la pacificación a través de la figura femenina. Y bueno, continúa este conflicto y finalmente empiezan a tratar ya temas como de índole político internacional y nacional. Ocasionalmente las efemérides se toman las portadas, tienden a ser muy potentes las portadas en cuanto a la imagen, la dimensión que toma la imagen dentro de la portada, el uso del color cambia, y esta es una portada que me parece muy interesante, ya que alude a la huelga portuaria que surgió en 1903. En este caso, ellos prescinden del color, tratando en el fondo de hacer una crítica a la circunstancia. Este número está completamente dedicado a la huelga, y bueno, como muchos sabrán, en la huelga hubieron muertos que fueron civiles tanto como trabajadores, y Sucesos critica ese conflicto, interpelando justamente a los comerciantes de que ellos podrían haber hecho algo al respecto. Posteriormente hay una segunda etapa que se trata sobre los perfiles o los sujetos importantes a nivel político. Yo le coloqué una crisis del color en el sentido de que estas portadas carecen completamente de la gráfica que tenía anteriormente Sucesos, y no sé si es una decisión creativa o tal vez puede que haya habido una crisis en cuanto al tema del color, digamos que las pinturas puede que no hayan llegado a Chile, etc. Sin embargo, lo que hace esta ausencia de color es justamente levantar o captar la figura femenina y desarrollarla en todos estos números. Esta es una secuencia. Bueno, también podríamos decir que la representación de la figura femenina puede haber sido que captaron que había un público lector femenino, ¿no? Y finalmente tenemos este tercer grupo de portadas que corresponden ya a una parte donde Sucesos trata de fundar una identidad corporativa. Es decir, acá comenzamos a ver la revista como una revista magacinesca, ilustrada, y posteriormente con portadas ya más de tipo satírico y de corte político. Obviamente, todo lo que tiene que ver con efemérides siempre está cortando un poco la gráfica, y bueno, estas portadas que he mostrado son de 1902 a 1903.
con el paso del tiempo surgen otros diseños de portadas, pero digamos que esta es como la fase de experimentación. Están tratando de ver qué tipo de propuestas ponen en valor en la revista. Ahora, en cuanto a las contraportadas, podemos ver el flujo económico de la revista, cómo se toman ciertas decisiones y se van valorando los espacios. Primero inician con cajas de textos, algunas ilustraciones y destacando con color en el fondo la publicidad. Después pasan a retomar todos estos elementos ornamentales de la Nouveau, solamente con cajitas de textos, y acá en el centro una viñeta satírica usualmente. Es interesante el uso de estas viñetas, porque en el fondo lo que están tratando de hacer es como saturar con imágenes también, es como darle importancia al uso de la imagen. Luego nuevamente dividí en la página en dos, imagino que el valor también de este espacio comercial era mucho mayor, y bueno, en la crisis del color hacen uso completo de la tipografía de diversas formas, como para compensar justamente esta crisis con el color. Nuevamente toman este espacio en dos y después tratan de experimentar utilizando tiras cómicas. En 1903, creo que es a mediados, casi finales de 1903, deciden darle como un valor agregado al producto. Entonces la contraportada se transforma en un espacio para exponer ilustraciones. ¿Cuál es el sentido? Yo quiero pensar que en el fondo ellos de alguna forma buscaban que estas imágenes se conservaran en los grupos familiares, a la vez se enmarcaran y tener como una especie de pequeña obra de arte en el interior del hogar. Es algo muy común dentro de como los grupos populares, ¿cierto? O tal vez más vulnerables que no tienen acceso al arte, como tomar estas imágenes, ¿no? Y bueno, finalmente desisten de este intento y realizan contraportadas con publicidad a todo color, y eso se mantiene a lo largo del tiempo. En cuanto a la diagramación de los interiores, hay algunos, estos ejemplos que voy a mostrar son lo que se consideraría en la actualidad errores de legibilidad. Sin embargo, son interesantes porque es ponerse en el espacio de tiempo donde no existía la idea del diseño gráfico, de la diagramación, de la legibilidad, y era solamente experimentar con los espacios. Entonces, por ejemplo, la lectura natural que hacemos hoy día es leer este grupo de texto, después pasar al 3, después al 2, al 5, al 4 y voltear la página. Pues bien, la propuesta del diagramador en este caso, o del cajista, era este primer grupo de texto, después pasábamos al 2, después subían al 3, bajaban al 4, al 5 y se daba vuelta la página. Y es una línea de lectura bastante disruptiva, altera todos los procesos de lectura. ¿Cuál es mi hipótesis referente a esta propuesta? Es que posiblemente el cajista lo primero que diseñó fue la diagramación de las imágenes y posteriormente distribuyó. O posiblemente también, claro, puede que no haya habido un manejo de la técnica. Otro ejemplo que está dentro del grupo como de esta presentación como erráticas del diseño, es también esta página en vertical y esta presentación de imagen en horizontal. Entonces el lector tenía que dar vuelta a la página para poder leer esta imagen. Ahora, dentro como de los ejemplos que me parecen bonitos, porque en el fondo tratan de quebrar las estructuras a través de estos quiebres angulares, son estos. Primero tenemos una carta, manuscrito, etcétera, tenemos como el lado frontal y tenemos el lado posterior. Entonces el lado posterior lo ponen en ángulo como para dejarlo lanzado casualmente. Y todo esto se puede interpretar también como la idea, como que tratan de traer el ambiente de la mesa a la revista, ¿no? Como dejado casualmente esa página y dada vuelta. Otro ejemplo de quiebre es las carreras de Viña del Mar, con una panorámica, luego con movimiento, estas fotografías. Sin embargo, se realiza el quiebre en la llegada de la meta.
En el caso de modus vivendi me parece muy interesante porque retoman la estructura para en el fondo cohesionar las microhistorias, que es cada una de las fotografías y retratos de personas que están en el espacio público. En cuanto a la sección, es difícil en sucesos establecer una sección, puesto que va cambiando tanto en su aspecto gráfico, va cambiando el titular, etcétera. Pero podemos identificar por lo menos un par de grupos en cuanto en qué ámbitos se van moviendo. Entonces, pude identificar, por ejemplo, este grupo de secciones, gracias a sus encabezados, por apartándolos como hacia el ámbito social, ¿no? Donde los sujetos se podían desenvolver. Y uno es la industria, con esta mujer joven frente a un libro, imagino que de contabilidad podría ser. Entonces, ¿cómo se interpreta la industria? Como un espacio que está emergiendo en el fondo. Las notas sociales, con todos estos elementos clásicos, y la sección infantil, que en el fondo es una sección que con el tiempo se va desarrollando porque también se identifica que existe un público infantil, y la gráfica es netamente como evocando un paraíso perdido un poco, ¿no? A diferencia de estas otras tres. Ahora también están estas secciones que son de noticias nacionales, y bueno, la actualidad porteña es una relevante, también tenemos la actualidad santiaguina, creo que este es el cerro, bueno, Santa Lucía puede ser, y también tenemos la sección, gracias Claudia, la sección de todas partes, con la Torre Eiffel, y los perfiles, en el fondo, de monumentos del mundo, ¿no? Finalmente, revisando todo el material, las secciones se van estilizando a nivel estético. Tenemos primero estos encabezados súper recargados, con mucha información gráfica, y finalmente terminan en solamente una tipografía con algún ornamento muy fino y muy detallista. Este es el caso de teatros, que empieza de hecho como solamente tipografía y con algunos ornamentos, y la tipografía con unos serif muy, muy hermosos. Y después se va simplificando, después retoma de nuevo estos encabezados con gráfica, y pasa por una evolución tipográfica maravillosa hasta quedar en este juego tipográfico cursivo, integrando circos y toros. Entonces tenemos acá más la idea del presente como de una sección de espectáculos. Deja de ser teatro simplemente como una manifestación artística y pasa a ser ya a un espacio de espectáculos. Bueno, considerando todos estos elementos gráficos, me queda pensar dónde puedo establecer un discurso de manera constante, o por lo menos trazar quiebres y coherencias en un espacio. Entonces, me pareció que la crónica policíaca es un espacio de condensación de este contenido gráfico y textual, ¿ya? En este contexto, la crónica policíaca toma a los sujetos que se encuentran al margen de la sociedad, transformándolos en figuras literarias a través de la narración y reforzando esta idea por medio de la expresión gráfica. Me pareció que ese es el espacio donde el discurso es mucho más intenso y más presente. Entonces, el material que seleccioné, considerando la gráfica, la fotografía, la temática, son tres grupos. El primero es la sección de policía, que corresponde a 1902, y seleccioné los números 3, 10 y 7. Están viendo ustedes en su pantalla, es El hombre más feo de Chile. La característica de este tipo de crónica consiste en que el narrador es un tipo de investigador, ¿ya? Entonces se acerca a estos sujetos que son delincuentes y crea perfiles. Y tiene una especie de conversación que uno puede pensar que es dialógica, pero la verdad no sabemos con certeza también cuál fue la realidad. Entonces él va transcribiendo lo que va escuchando de su personaje, ¿no? Y lo que él va escuchando es la narración coloquial. Entonces en la misma crónica está como en constante fricción el lenguaje formal del autor y el lenguaje coloquial.
que es un lenguaje humorístico, sagaz, y en muchos momentos queda la duda si el autor está a favor o en contra de este delincuente, que en el fondo es un palomilla, es una persona que comete ciertos delitos de poca monta y que en realidad son por necesidad. Ahora, el segundo grupo corresponde a unas crónicas ficcionadas de Víctor Domingo Silva. Y acá el tono es distinto, es un tono más bien íntimo, reflexivo. En un inicio él contextualiza la vida del delincuente, que en ese momento no sabemos que va a cometer un delito, y posteriormente comenzamos a ver todo su viaje a través de este conflicto existencial que hace que derive finalmente en el hecho de que comete un delito. A diferencia de estos dos grupos, tenemos también una crónica que realiza Jorge Delano a Salvador Zamorano, que es un delincuente que, a diferencia de los anteriores, que son delincuentes más bien vulnerables económicamente y socialmente y están cometiendo delitos por necesidad, es un delincuente que es como estos delincuentes de cuello y corbata, ¿no? Y creo que es uno de los temas que causa impresión también en las narraciones. A diferencia justamente del tono de las otras crónicas, Jorge Delano ocupa un tono muy ligero, es muy agradable de leer, muy humorístico también, sus ilustraciones también son más ligeras, y acá podemos ver más la expresión autoral. El delincuente pasa a ser un argumento solamente para que, no solamente, pero para que se exprese el autor. Es muy fuerte la voz autoral. Pues bien, considerando todos estos elementos, a mí me interesa establecer una relación entre la técnica y la construcción de la alteridad. Me interesa ver cómo funcionan todos estos elementos gráficos, los elementos escriturales, y cómo juegan a favor o en contra del desarrollo de este sujeto. Me interesa ver también los quiebres, la evolución, y bueno, eso es básicamente mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante. Bien, le voy a dar la palabra ahora a Víctor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver? No vemos nada No, todavía. ¿cierto? Ya, tenemos un ratito. Ahora sí deben poder verla. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Quería empezar agradeciendo a las personas que han organizado precisamente las jornadas de literatura comparada, especialmente a Claudia, que nos invitó a esta presentación y bueno, en cuyo ramo personalmente para mí fue una experiencia bastante grata, donde me encontré con cosas que nunca pensé hallar, y de eso se trata mi presentación actualmente, ¿sí? He titulado mi presentación, se me fue rápido, Arte y Ciencia en la revista Mauta, diálogos entre José Carlos Mariátegui y los campos sí. Entonces, quien viera en pantalla es José Carlos Mariátegui. Para mí es inevitable que haga una presentación de esta persona, aunque quizá algunos de ustedes lo conozcan, es un hombre bastante famoso y de renombre en Latinoamérica. Pero es una clave importante de lo que se trata a Mauta. No se puede hablar de Mauta sin su creador, que fue José Carlos Mariátegui. De origen peruano, nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua y falleció el 16 de abril de 1930 en Lima. Mariátegui murió con 35 años. Fue demasiado joven cuando falleció, pero dejó una obra bastante vasta, de la que hablaré brevemente, y principalmente de la revista que fundó en 1926. Mariátegui, debido a un accidente que tuvo en la infancia en su pierna, fue internado en un hospital que se llamaba Maison de Santé en Lima. En Maison de Santé atendían principalmente médicos franceses, y es así que él se contagia a muy temprana edad de distintas lenguas.
También ahí, en vista de su accidente, no puede retomar sus estudios escolares. Entonces, una de las características de Mariátegui es que él es un estudiante autodidacta. Él se formó como periodista, primero trabajando en la prensa, después trabajó en El Tiempo, y en 1919 dirigió un periódico que se llamaba La Razón. En 1919 el Perú tenía como presidente a Augusto Leguía, y La Razón fue el periódico que abiertamente se opuso contra este gobierno. En respuesta a esto, porque Mariátegui tenía bastante peso, era una persona políticamente bastante comprometida con la izquierda sobre todo, Leguía lo envía a Europa, especialmente a Italia. Y es ahí donde Mariátegui se empapa de todo lo que son las vanguardias europeas, se topa con todo lo que está sucediendo en esa Europa convulsionada también con mucho de la revolución, ¿sí? A su regreso en 1923, después de conformar una familia con una italiana, Anna Chiappe, y tener 4 hijos, en la Mauta, como también se le conocía a José Carlos Mariátegui, regresa al Perú con varios objetivos, incluido el que crearía una revista, ¿sí? Entonces esta revista es la revista Mauta. También es conocido como uno de los autores, como el autor, perdón, de la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una obra bastante importante del Perú y también de Latinoamérica. En 1928 también crea el Partido Socialista Peruano y también fue la persona que estuvo como director general, me parece, de la Confederación General de Trabajadores. Un dato que me pareció bien curioso es que Mariátegui, durante el número 5 de la revista Claridad del Perú, fue el director en reemplazo a uno de sus colegas, después un poco que se distanció, Víctor Raúl Haya de la Torre. Bien, aquí tengo 2 fragmentos de lo que es la presentación de Amauta. Para mí es importante dar lectura a partes de esta presentación porque es en base a esto que yo elaboré mi pregunta y la hipótesis de trabajo sobre la revista. Entonces, si ustedes pueden leer, dice, esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente cada día más vigorosa y definida de renovación. A los autores de esta renovación se les llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas, pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus pueden lo que los aproxima y mancomuna, su voluntad de crear en Perú un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. Entonces, aquí lo que rescato principalmente es esta primera aproximación, ¿no? Donde está mencionado lo psicológico, estas diferencias psicológicas, y en un segundo momento esta frasecita de acá, que es su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo, ¿no? La inauguración de un mundo nuevo. Esta es la primera parte de la presentación, para finalizar la presentación de José Carlos Mariátegui de la revista Mauta, dice, el objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos, pero consideraremos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo. De este fragmento rescato mucho la heterogeneidad con la que ya visualiza Mariátegui su revista, ¿no? Todos los movimientos políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos, y por otro lado, la aproximación casi metodológica que él tiene para fundar la revista. Es decir, los hombres nuevos parten desde su nación, es decir, el Perú, para luego aproximarse a los otros pueblos de América y después al mundo. Esa ya es una metodología. En pantalla pueden ver lo que creo pertinente presentarles la vida de Amauta en sus portadas, ¿sí? El arte de Amauta fue realizado por José Sabogal, un artista plástico bien importante en el Perú, y uno de los íconos más representativos de Amauta son los que pueden ver en 1926, luego se repite nuevamente en el número 1 de 1928. Entre el número 9, Mariátegui y toda la revista sufren
un importante atropello por el gobierno de Leguía. Se los acusa de haber hecho un complot comunista y Amauta cierra sus puertas durante 3 meses. Pero regresa con más fuerza, en el sentido que a partir del número 10 duplican el número de páginas que tiene su revista y con eso también la cantidad de contenidos que hay ahí. Si se pueden fijar en la diagramación de las páginas, va variando el color, pero siempre con esa mención hacia lo indígena. Sí, es una parte importante de lo que quiere rehacer Mariátegui con esto. Aquí tenemos las portadas de 1929 y aquí tenemos las portadas de 1930. Entonces, Amauta, fundada en septiembre de 1926, solo tuvo esta edad, digamos, del 26 al 30, y Mariátegui fue el director de la revista hasta el número 29. Ahí fue cuando falleció. Después Amauta simplemente continuó 3 números más. De hecho, el número 30 fue una revista en homenaje a José Carlos Mariátegui, y después terminó. Junto con Amauta fueron otras revistas también pequeñas las que fueron terminando su tiraje. Aquí pueden ver una página de Amauta de los primeros números, entre el 4 y el 11. Como pueden ver, hay dibujos, hay una referencia biográfica aquí, por ejemplo, a Diego Rivera, muy ligado a la revolución, por supuesto. Pueden ver una página también que tiene que ver con el arte peruano. Hay bastantes imágenes de mujeres dentro de Amauta. Aquí también pueden ver esta heterogeneidad artística de la que les hablaba, ¿no? Arquitectura peruana, también está algo de la escultura. Y aquí también la heterogeneidad, ahora en el campo más bien vinculado a más aspectos del arte, ¿no? Secciones dedicadas a libros y revistas, reseñas, el proceso de gamonalismo que tuvo un lugar muy importante en Amauta en distintos números, no tenía una continuidad de tiraje en los números, pero aparecía esporádicamente. Hay cosas respecto al cine, a la música, homenajes, y distintos artículos vinculados a la cultura, la política, la economía, la realidad indígena y la literatura. Por ejemplo, la literatura rusa de la revolución, arte burgués y arte proletario, ¿no? Acá había uno que me pareció bien interesante, que era concepto socialista de la asistencia sanitaria. Es decir, es evidente el impacto político que tenía en la revista y la influencia reconocida ideológica por Mariátegui de que su revista fuese así. Bien, en todo este mar heterogéneo de saberes, de cultura, de arte, con lo que yo me encontré en el primer número, y eso fue lo que a mí me atrapó de la revista de Mariátegui, fue haber visto este artículo, ¿sí? Es un artículo de Freud, se llama Resistencias al psicoanálisis, así es como se lo tradujo, apenas en el número 1, entonces inmediatamente eso me mantuvo alerta para los siguientes números a ver si había algo semejante. Para mi sorpresa, no solo era psicoanálisis lo que estaba en las páginas de Amauta, sino también distintos saberes y distintos campos, sí. Entonces, los campos sí son todas aquellas disciplinas o saberes que tienen que ver con la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicopedagogía, la psicometría y la psicopatología. En Amauta yo destacaría sobre todo la psicología, el psicoanálisis, la psicopedagogía y la psicopatología, ¿sí? También hay un artículo de psicometría que les voy a mostrar, que viene justamente a continuación. Bien, estos artículos son los que forman parte de mi corpus, del corpus que yo establecí para el trabajo de este proyecto. Si ustedes se fijan, tenemos en el número 1 ya Resistencias del psicoanálisis por el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. En el número 2 tenemos ¿Por qué nos gustan los ojos?, que va a ser un artículo que les voy a presentar también, por Honorio Delgado. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa resaltar, ¿no? Es este autor el que publica este artículo en la revista. En el número 4 tenemos sobre la psicología del indio, es decir, ya hay aquí para mí algo que se empieza a esbozar como pregunta en relación a los saberes que Mariátegui utiliza para el objetivo que él presenta, ¿no? En la presentación de Amauta. El 4, un título que remite bastante al psicoanálisis, ¿no? Al problema sexual y el pensamiento contemporáneo. El número 6, los test psicológicos y la nueva educación, como les mencionaba, aquí hay algo de la psicoeducación que les dije y también lo psicométrico. El número 7 tiene la rehabilitación de la interpretación de los sueños, nuevamente por Honorio Delgado. En el 8 está el nuevo indio. Este artículo tiene una mezcla entre antropología y psicología, ¿eh?
Y el número 11, que si bien yo no cumplí expresamente en mi proyecto que sea parte de mi corpus, quería mostrarles también cómo algo de estos artículos sí seguían apareciendo en la revista, ¿no? Entonces, habían artículos como el hebraísmo y las bases psíquicas de la historia, la enseñanza de la psicología en la Universidad de San Marcos. Hay otros artículos regados en la continuidad de Amauta, recuerden que tuvo 32 números, pero a mí me llamaba la atención la separación entre estos artículos, así la cantidad que había versus la cantidad que hubo después del número 11. Ya no hay casi mucho por ahí. Entonces eso fue un criterio para mí de selección del corpus, ¿sí? Por un lado temático, es decir, los artículos sí, pero por otro lado también la cantidad de artículos que yo podía encontrar. Entonces temporalmente separé también mi corpus en ese sentido. ¿Sí? Esta es la pregunta que acudió para mí una vez que me encontré con todos estos artículos, es ¿cuál es la función de los saberes sí dentro de la revista Amauta? Es decir, ¿para qué le servían? ¿Qué función tenían? ¿Por qué Mariátegui habría de considerar los saberes sí dentro de su revista? ¿Ah? El psicoanálisis ya había sido fundado en 1896, pero Freud lo había estado ejerciendo desde principios de la última década del siglo XIX. Pero ¿para qué lo podía servir a él en su proyecto, ¿no? De creación del mundo nuevo, del hombre nuevo? Y la hipótesis que yo tengo respecto de esto es que en el proceso de revelación estética de la vanguardia a nivel latinoamericano, era ineludible incluir los campos sí en la revista Amauta, porque son disciplinas que apuntan a la exploración del humano, ¿sí? Y por otro lado, me parecía que el objetivo mariateguino de crear un ser humano nuevo requería la reflexión del mundo interno. Es decir, como les mencionaba en la segunda parte de este último fragmento de la presentación de Amauta, para poder ir hacia el mundo, a los otros pueblos americanos y después al mundo, primero tenemos que pasar por nuestra realidad nacional, ¿no? Primero tenemos que pasar por el Perú, por lo indígena, por nuestra historia, por nuestra cultura, ¿no? Por lo que está siendo problemático dentro de la cultura peruana. Entonces, eso a mí me parece que es una de las aristas de investigación que me parecen más interesantes de Amauta vinculado a los campos, sí. Bien, voy a tomar solo algunos artículos. De hecho, solo voy a tomar 2 de estos artículos, porque como pueden ver son bastantes. Tomé este de aquí, el de Honorio Delgado. Primero porque es de los pocos, acaso el único que me encontré entre este corpus de artículos que tiene una imagen, ¿sí? Segundo, porque Honorio Delgado no era cualquier médico psiquiatra. Honorio Delgado es una de las figuras de la medicina y de la psicología y uno de los principales divulgadores de los saberes del psicoanálisis en todo el mundo hispano, ¿sí? Él en 1915 ya publicó un artículo que se llamaba El psicoanálisis en el diario El Comercio. Años más tarde, de hecho, él publicaría su tesis bajo este mismo nombre, ¿sí? El asunto es que, bueno, aquí salta una pregunta, bueno, ¿por qué publicar en un diario? ¿Ah? El hecho, uno, es que no habían revistas especializadas para poder publicar sobre este campo específico del psicoanálisis. Y segundo, para Honorio Delgado, y aquí hay un punto de encuentro con Mariátegui, era bien importante la divulgación de ideas a la gente. ¿Ah? Entonces así, a través del diario El Comercio, llega una aproximación al psicoanálisis ya en 1915. Otra de las labores destacables de Honorio Delgado es que funda la revista, eventualmente, de Psiquiatría y Disciplinas Conexas con su profesor, Herminio Valdizán. También fundaron, de hecho, su profesor Emilio Valdizán fue el que fundó la Facultad de Enfermedades Mentales dentro de la Facultad de Medicina en el Perú. Fue la primera que se encargó de eso. Y uno de los datos que más me llamaron la atención cuando investigaba sobre Honorio Delgado fue que este autor, Ramón León, me parece que es su nombre, Ramón, dice que probablemente en 1926, bajo la pluma de Honorio Delgado, aparece la primera biografía de Freud en castellano. ¿Ah? Me parece muy interesante ese dato. Ahora, quería mostrarles un fragmento de lo que es este artículo. Yo creo que ahí lo pueden leer conmigo. Bueno, lo voy a dar lectura y luego lo voy a comentar para que vean cómo se refleja lo que les estaba planteando antes respecto de los saberes, ¿sí? ¿No? Dice, esta seducción de la mirada a veces alcanza proporciones tan desmesuradas que llega a ser verdaderamente patológica.
he constatado el caso de un sujeto que, con frecuencia, al mirar con detenimiento los ojos de las mujeres, aún sin agradar las demás facciones, experimenta un estado emocional tan grato y absorbente que lo desconecta del resto de la realidad. Un estado que, según sus propias expresiones, tiene de deleite infantil indecible, de encanto nostálgico, de olvido lleno de ventura, algo así como un goce experimentado ya en una vida anterior. Desgraciadamente, este individuo no acepta ser psicoanalizado. Sin embargo, le conozco bastante como para poder conjeturar con probabilidad de acierto que es objeto de una fuerte adhesión a la madre, de tipo francamente infantil. Solo en este fragmento me parece que aparece la dimensión de lo psicopatológico, de lo psicoanalítico, ¿no? Es un artículo bien interesante, tiene unas 2 páginas más de extensión, donde ya menciona a Freud y menciona todo lo que es la teoría de la libido, hace una mención a las pulsiones sin hablar de las pulsiones, habla de los ojos, ¿no? Del mirar y del ser mirado. Y me llamaba mucho la atención también que en este artículo, por ejemplo, también cita la literatura Honorio Delgado. Cita a Shakespeare, cita a Goethe y cita a Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Bien, este es el segundo artículo. Es el artículo de Freud que estaba en número 1, las resistencias contra el psicoanálisis. Como se fijan, hay una leve diferencia entre las resistencias al psicoanálisis o resistencias al psicoanálisis con las resistencias contra el psicoanálisis. Este artículo lo escribió, dice Strachey, probablemente Freud en septiembre de 1924 y fue publicado en 1925, originalmente traducido al francés. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque en 1922 José Ortega y Gasset es la persona que destina a que sea traducida la obra freudiana al castellano. Se lo pide al director en jefe de Biblioteca Nueva en España. Pero para este año todavía no estaba, la obra completa y tampoco estaba este artículo. De hecho, el artículo de Resistencias contra el psicoanálisis fue traducido al castellano por Ludovico Rosenthal, que es el otro traductor de la obra freudiana, además de López Ballesteros. Y por supuesto, además de la obra que conocemos, versión argentina en Amor Rortus, ¿sí? Estoy hablando de la versión española, propiamente hablando. Ahora, una de las preguntas que me entraban aquí, si se fijaron en la lámina anterior, es que decía que este artículo, tal vez puedo regresar un poco y se los muestro. Aquí está, dice, traducido especialmente para Mauta, pero no dice el traductor, lo cual es una lástima, ¿no? Entonces, no sé quién tradujo este texto, no estaba listo este artículo, es probable, esa quizá es mi fantasía, de que sea el mismo Mariátegui quien tradujo este texto para Mauta, porque el estilo que tiene de redacción no se parece en nada al estilo técnico que tenemos nosotros en las ediciones de Amor Rortus. Esto es lo que dice a 3 párrafos iniciado el escrito. Dice, se podría hacer un hermoso estudio sobre la reacción del alma ante la novedad en sí, pues en ciertas condiciones que no son ya elementales se constata la reacción inversa y una sed de lo nuevo por amor de lo nuevo. Entonces, aquí está el hilo de pensamiento que yo estoy tratando de tejer, ¿no? De esta necesidad de pensar lo nuevo con todos los recursos que ofrecía la modernidad. Y en ese punto el psicoanálisis es importante para Mariátegui. ¿Sí? Si tengo tiempo después le puedo leer la otro fragmento de esto porque comparé y definitivamente aquí tiene un estilo mucho más estético del tecnicismo que nosotros leemos, ¿no? El alma no dice el alma, es el aparato psíquico, por ejemplo, ¿no? No habla del malestar, sino habla del displacer, por ejemplo, ¿no? Las láminas que vienen a continuación es un recorrido ya realizado por Saúl Peña. Saúl Peña es un psicoanalista peruano muy importante para el Perú, sigue vivo, tiene 88 años, un hombre muy destacable y tiene este artículo que me guió bastante en la elaboración del proyecto. Se llama Mariátegui, la revista Mauta y el psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, muy inspirado en el recorrido que él hace y que promueve, también consulté, y esta es otra parte de mi proyecto, otras referencias de Mariátegui al psicoanálisis. ¿Sí? Son 2 referencias más. Una es esta, es el capítulo 10 de este libro, Defensa del marxismo, titulado Freudismo y marxismo. ¿Sí? Si leen la cita, hay una referencia
Bueno, dice, el vocablo ideología de Marx es simplemente un nombre que sirve para designar las deformaciones del pensamiento social y político producidas por los móviles comprimidos. Comprimidos, yo creo que se está refiriendo ahí a reprimidos, no estoy seguro. Después dice, este vocablo traduce la idea de los freudianos cuando hablan de racionalización, de sustitución, de traspaso, de desplazamiento, de sublimación. Es decir, una serie de mecanismos de defensa, ¿no? Y esto es lo más importante que hace Mariátegui, cómo usa el freudismo y el marxismo. Dice, la interpretación económica de la historia no es más que un psicoanálisis generalizado del espíritu social y político. Entonces, lo que destaca aquí, a mi parecer, es cómo utiliza Mariátegui tanto el marxismo como el freudismo. Y es su metodología, es decir, cómo abordar los problemas desde esta metodología que ambos ofrecen. ¿Sí? Este es el otro artículo, se llama El freudismo en la literatura contemporánea. Se encuentra en este último título que pueden ver en este tomo de Mariátegui, El artista de la época. Es, creo que quizá mi cita favorita de lo que leí respecto de esto, porque dice, aunque las resistencias al psicoanálisis, nuevamente mencionando el escrito primero de Freud que está en la revista Mauta, no son, según Freud, de naturaleza intelectual, sino de origen afectivo. Cabe la hipótesis de que, por su inspiración subconsciente, por su proceso irracional, el arte y la poesía tenían que comprender mejor que la ciencia su doctrina. Simpatizo enteramente con esta lectura que hace Mariátegui del psicoanálisis, donde establece una proximidad más al arte, a la literatura, a la poesía, antes que a la ciencia. Lo cual viene a hacer una lectura distinta de lo que hacía Freud. Freud intentaba que el psicoanálisis entre en la ciencia. Y creo que en ese sentido no se fijó en lo que Mariátegui sí, a saber que había otra dimensión donde podía tal vez no calzar, pero dialogar también, ¿no? El arte y la poesía. Para terminar mi presentación, creo que ya estoy más o menos en la hora, quisiera terminar con un estilo bastante psicoanalítico, que es terminar con una pregunta, y es cómo pensar o construir lo nuevo. Sí, de la elaboración de este proyecto, algo que me quedó rondando, no solo para pensar la revista de Mariátegui, sino también en otras áreas, es cómo se puede usar el psicoanálisis en la construcción de lo nuevo, uno. Pero la pregunta mucho más amplia es, ¿cómo pensamos lo nuevo? Es decir, este sueño, esta ambición de Mariátegui, una gran ambición, ¿no? Cómo crear un mundo nuevo, necesariamente necesita otras disciplinas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no veo a Mariátegui como una persona que esté leyendo el psicoanálisis como una disciplina que hace consciente lo inconsciente, sino como una disciplina que le permite habilitar un territorio por conquistar, un territorio vinculado a lo inédito en relación al saber, al arte, a la cultura, a la historia y a la política, ¿sí? Y ahora sí, para cerrar, una cita de Mariátegui también. Bien, muchas gracias, Víctor, por tu presentación, muy interesante. Bueno, gracias a los tres expositores. Hay varias preguntas ya en el chat. Estoy pegada, parece. Estoy pegada. Escuchamos bien, Claudia. ¿Sí? Ah, ya, es que de repente había todo el mundo congelado. Ya, entonces, bueno, veo que hay varias preguntas en el chat. Voy por orden. Rosalía, a ver, hay varias para Daniela. Creo que voy a comenzar con esas preguntas para Daniela, esas primeras 4 preguntas para Daniela. Daniela, muy interesante esa representación de la muerte. ¿Se apropia de algún modelo específico previo? Modelo específico previo, por lo que averigüé, por lo menos en términos generales históricos, solamente decir que la representación del esqueleto y la guadaña es una iconografía medieval y moderna nomás, pero sí, en rigor, otra revista o algo por el estilo, lo ignoro por completo. Ahora, mencionar también que ese cartel precisamente solamente tenía firma del escritor, el poeta, y el ilustrador era anónimo, pero no, otro modelo específico previo no. Bien, Alfonso también pregunta a Daniela, ¿cómo juegan en la revista las consolidaciones de las identidades políticas de izquierda, ya que por ese tiempo se crea, por ejemplo, el Partido Comunista?
Así, la dirección fue disputada por comunistas, anarquistas y socialistas. Ya, sí, la dirección de la revista fue disputada por esos tres. ¿Quiénes dirigían y si se nota en las revistas? ¿Te tocó en alguna revista el análisis de masacres obreras de esos años? La más conocida, Santa María, fue mucho antes, pero hubo varias que coinciden, como San Gregorio el año 21. Bueno, muchas preguntas, Daniel. Sí, no, bueno, tú puedes responder a eso en todo caso mejor que yo. Por lo menos lo que yo averigüé, no, o sea, según Moraga, el texto de Moraga, que obviamente se centra en claridad, sí, lo que planteaban es que había muchas corrientes de izquierda al principio, al inicio de la revista, muchas colaboraciones, muchos sismos, y lo que al final Moraga de hecho resumen es que al final pasan por sindicalismo, socialismo para centrarse en el anarquismo, básicamente. Esa era la postura de los colaboradores, los jóvenes intelectuales que por lo menos estaban inicialmente colaborando en Claridad. Otra cosa que tú puedas agregar, mejor, pero yo no, por lo menos eso sí era, y el centro era el anarquismo, digamos, eso básicamente los motivaba. Sí, por ahí va la pregunta, no sé. Bien. También, Daniela, te preguntan si tienes una hipótesis para explicar el pasaje de las caricaturas a los grabados en las portadas de Claridad. No. Corto y preciso, perdón, no. Por otra parte, en función de tu aporte sobre la guerra y la violencia en las páginas de la revista, me gustaría preguntarte si la publicación tematiza los efectos de la entonces reciente Primera Guerra Mundial. O sea, ellos estuvieron influenciados por el grupo Clarté, el grupo francés, y claramente ellos pacifistas vienen con Barbus y Anatole France, vienen con toda esa recién experiencia de la Primera Guerra y obviamente que apuntan a una postura mucho más pacifista. Eso, y también dentro de Claridad publicaron algunos textos, de hecho, del Resplandor del Abismo, que está escrito por Franz y por Anatole. Muchos de los capítulos fueron publicados en el cartel también. Bien, gracias. Bueno, ahí respondiste la pregunta que hacía Mariana también, ¿no? Que estaba preguntando sobre la relación con Clarté. Chantal para Carolina dice, en relación a esa línea de lectura disruptiva, lectura errada, ¿sería posible leerla como una intención vanguardista? Me lo pregunto luego de ver esas páginas que se mostraban fotografías interrumpiendo una línea de lectura. Gracias, Chantal, por la pregunta. Me parece que en este sentido no corresponde un acto vanguardista, más que nada porque la temática de estos ejemplos donde se interrumpe la legibilidad tienden a ser contenidos más bien formales y en un tono muy respetuoso. Usualmente tienen que ver con figuras o personajes públicos. Y por otro lado, si se puede tomar que Sucesos realiza actos vanguardistas, podría ser a través de la gráfica, el uso del color, de la forma y a través de la sátira en ese sentido. Bien, gracias. Otra pregunta para Carolina, de Antonia. Cuando lees la irrupción de ciertos gestos gráficos, como los quiebres en la orientación de las fotos, la superposición de la carta o la variación en los títulos de las secciones, ¿hay otras tendencias que te llamen la atención como base para una hipótesis de lectura durante el periodo que revisaste? Bueno, sí, pensando en los elementos gráficos de los encabezados, me interesa indagar eso, llevándolo siempre también a las muestras que propongo estudiar. Por ejemplo, estoy pensando en policía y en estas dos caretas. Una sonríe y la otra está triste. ¿Qué nos está queriendo decir? Que en el fondo la vida del delincuente es de dulce y agraz, es un teatro. Estoy pensando, espero responder también la pregunta, Antonia, si va por ahí, eso. Gracias, Carolina. Bueno, Sebastián felicita a todos. Cintia pregunta para Daniela, dice, ¿has rastreado la genealogía de las imágenes de sublevación en América Latina? De modo de pensar la especificidad de la relación entre cuerpo, gestualidad y emoción colectiva en Claridad. Asimismo, ¿cómo piensas la relación entre lo que llamas demonización del enemigo en la revista y las representaciones monstruosas, animales y bestiales del proletario, del inmigrante, etcétera, a comienzos de siglo en América Latina?
Yo traté de hacer, de hecho, cuando vi el tema de la bestialidad, hacer el cruce justamente con el curso de Cintia, y me quedé en tarea por hacer, y ahora la verdad es que tu pregunta también queda por tarea por hacer, lo siento, Cintia, porque si no lo he reflexionado muy bien. Yo iba más que nada por el aspecto... Esa es la idea, que sea una instancia para que se vayan con más ideas, no es que tienen que tener todo resuelto, ni mucho menos, no, para nada. Sí, no, pero sí, lo voy a considerar, porque era una de las cosas que primero pensé, pero con respecto al tema de la sublevación netamente, no. Así que esa está por... gracias, tarea por hacer, sí, definitivamente. Perfecto. Bien, para Víctor, de Antonia, ¿tienes una noción más amplia de la recepción del psicoanálisis del Cono Sur como para mencionar el apoyo? También tu opinión sobre las traducciones que la revista publica en relación a esa recepción. ¿Cómo afectan la comprensión del psicoanálisis en el periodo en intelectuales peruanos? ¿Llega a ser influyente? Si sabes, ¿no? También, ¿no? Como, no es como interrogatorio, sino curiosidad. Ya. El aporte de Amauta en ese sentido, bueno, eso es lo que estoy intentando investigar, pero definitivamente uno de los autores más citados que yo encontré en mis lecturas fue la de Mariano Rupertus, por ejemplo, historiador y psicoanalista chileno que también hace un recorrido por cómo fue la recepción del psicoanálisis aquí en Chile. Freud de los chilenos es uno de sus textos más conocidos, pero también está su otro texto, Estimado Doctor Freud, donde me parece que hace una mención más detallada de Honorio Delgado. Pero además de eso, no sabría más. Como que esos son los autores a los que yo me he estado dirigiendo y como que los tengo en stand-by para seguir leyendo al respecto. Ahora sobre la traducción, eso también me interesó mucho a mí. Como, me parece algo bien interesante el hecho de que quién traducía estos artículos o quién tradujo específicamente este artículo. Si fue Mariátegui, bueno, significa que lo leyó original, Mariátegui leía francés, entonces quizá lo leyó directamente de esa obra, ¿no? Directamente del francés. Y no sabría cómo decir eso, porque o sea, el contraste entre lo que yo citaba de lo que está ahí, ¿no? De lo nuevo, etcétera, del alma, es una noción sumamente distinta de hablar de aparato psíquico, que es mucho más técnico para nosotros, ¿no? Hay un texto de Freud, de hecho, que se llama aparato psíquico, aparato del alma, ¿no? Se ponen ambas versiones como para hablar de aquello que podría ser lo uno o lo otro. Solo que en ese texto me acuerdo que Freud utiliza la palabra Seele, que significa alma. Y aquí no estoy muy seguro. Gracias por su pregunta, Antonia. Es para trabajar justamente respecto de cómo llega, ¿no? Freud o el psicoanálisis en otras letras. Cuando tiene una dimensión estética, es otro impacto. O sea, es otro impacto el poder leer, no sé, malestar a displacer. O sea, cuando yo pienso en displacer, inmediatamente me voy a la teoría del principio del placer, digamos. O sea, son otras asociaciones. Pero lo otro sería interesante verlo. Gracias. Gracias. Víctor, otra pregunta para ti, que, bueno, Chantal manda también felicitaciones y gracias a todos, y Mary pregunta, ¿planteas la posibilidad de conectar psicoanálisis con arte y poesía? ¿No crees que Freud, tal como lo postula por ahí, no tiene una sensibilidad hacia esos ámbitos? Dice que nunca ha sentido lo que un amigo denomina lo oceánico. Hola Mary, ¿cómo está? Un gusto saludarla. De hecho, para Mary yo recuerdo haber hecho un trabajo vinculado a la novela gráfica y el psicoanálisis. Definitivamente lo creo así. Solo que es muy distinta la posición que tenía Freud respecto a su propio invento de dirigirse específicamente a la ciencia, de que el psicoanálisis sea una ciencia y no sea considerado, por ejemplo, un arte, ¿no? Pero Freud tiene una sensibilidad hacia lo estético. Un gran lector. Solo por citar quizá algunos textos, está El creador literario y el fantaseo, está Lo ominoso, que es un texto que también se trabaja bastante dentro de la literatura, está Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde se hace una aproximación más bien al arte plástico, a la pintura. Hay tantos en ese sentido. Están también los dibujos que él analiza del hombre de los lobos,
Hay mucho, sí, hay una sensibilidad definitivamente en Freud hacia esa estética. Pero nuevamente, creo que su objetivo, si bien el psicoanálisis estaba para dialogar con estos aspectos, el psicoanálisis para Freud no creo que tenía que volverse un arte, ¿no? Sino una ciencia. Como él lo entendiera, como se entendiera la ciencia en ese entonces también. Gracias por su pregunta, Mary. Otra pregunta para ti, Víctor, de Alfonso. Uy. Dice, indicaste que también había una relación en Amauta entre política y psicoanálisis. Se inducía por Mariátegui el uso de categorías freudianas para el éxito político en la calle. Recuerdo que Reis estimaba que el éxito del fascismo se debía principalmente, y sin tener conciencia de ello, de Freud. No lo sé, tendría que leer. O sea, yo creo que al final dice la conciencia del ello o conciencia de ello. Porque si es del ello es un concepto. Pero respecto a la primera parte de tu pregunta, Alfonso, no lo sé. Tendría que leer con más detenimiento de las partes de que Mariátegui escribe dentro de la revista Mauta. Pero lo que sí tengo más o menos claridad es respecto a cómo él utilizaba o cómo él veía el psicoanálisis y el marxismo, y en ese sentido era la metodología. Así que seguramente eso estaba imbuido en la forma en que él se aproximaba tanto al arte como a las distintas ciencias, y por supuesto a la política. De Reich, honestamente, no es un autor que haya trabajado a fondo, así que no podría responderte eso último. Bien, hay una pregunta más de Michelle y un comentario de Cintia, y todavía nos quedan minutitos, así que ahí también los invito a que hagan las preguntas oralmente si quieren. Michelle pregunta, Víctor, al explorar la recepción y difusión que hizo Mariátegui de Freud, me acordé de lo que hicieron Virginia y Leonard Woolf con su Hogarth Press a comienzos de los 20, ¿no? Divulgándolo, y cómo el grupo de Bloomsbury lo leyó también, marcando su obra literaria y pictórica. Sería interesante rastrear desde ese espacio también cómo el psicoanálisis marca el modernismo literario y pictórico. Y aquí, permiso, Víctor, me voy a colar yo también, que era como una pregunta que yo tenía, era si has tenido tiempo de ver cómo las ideas psicoanalíticas se filtran en otras secciones de las revistas también, ¿no? Cuando hablan de arte o cuando hablan de otros temas, pero que aparezca por ahí sin ser necesariamente un artículo, no sobre psicoanálisis. Muchas gracias por el comentario. De hecho, quería escribir las referencias. Y sobre la pregunta, Claudia, bueno, Amauta son artículos de artículos re interesantes, ¿no? Entonces, sí, no he podido adentrarme en los otros artículos más que en aquellos que decía, bueno, más o menos por aquí. Pero sí, yo creo que debe estar en alguna parte, especialmente con los discípulos de Mariátegui, con las personas con las que más se codeaba. Sí, de hecho, Honorio Delgado estaba ahí. No sé muy bien cuál es la relación o cómo conocería el último hijo de Mariátegui a Honorio Delgado, porque Javier Mariátegui, el último hijo de Mariátegui, fue médico psiquiatra y fue discípulo de Delgado. De hecho, funda un psiquiátrico, me parece, que lleva ese nombre y hace otros estudios antes de 1915 sobre el psicoanálisis. Tendría que verlo, no he explorado a profundidad en ese tema. ¿Sí? Y luego habla, perdón, estoy viendo el chat y claro, la sublimación, por supuesto, Mary, es el concepto, digamos. Y si mal no recuerdo, de hecho, Mariano Rupertus dice que el concepto que más llegó o que más se trabajó, que más les gustó aquí en América Latina de Freud fue la sublimación. Ese concepto, ¿no? Quizá no me acordé de ese concepto porque muchas veces se lo utiliza para todo, el psicoanálisis, y eso, no sé, a veces es mi opinión que el concepto a veces no alcanza tampoco, ¿no? Para abarcar el efecto artístico o el efecto estético de lo que puede ser una obra de arte, etc. Pero definitivamente es el concepto para dialogar con esa dimensión dentro del psicoanálisis. Víctor, bueno, Cintia tiene otro comentario para ti, ¿no? Si podrías comentar más un poco de los textos Psicología del Indio, el Nuevo Indio y la relación con la construcción de lo indígena en el periodo, por curiosidad. Uy, bueno, como tenía el tiempo acotado para hablar de los artículos, me centré mucho más en los que podía leerlos. Tal vez no podría comentarlos tanto.
Se lo debo, Cintia. Disculpe, porque no podría comentarlos en este momento de la psicología del indio. Lo leí y por eso podía hacer el comentario nuevamente del cruce antropológico con lo psicoanalítico, ¿no? La psicología del indio actual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me acuerdo bien de qué van los dos artículos. Son cosas que ahora no tengo en mente. Todavía nos quedan 15 minutitos. Yo tenía una pregunta para Carolina. ¿Está Carolina por ahí? Que se me perdió. Ahí ya, que se me cruzan las pantallas del chat y todo. Carolina, quería preguntarte si nos podías comentar un poco más cómo estás entendiendo la idea de lo técnico, ¿no? ¿En qué niveles estás viendo esta idea de la influencia de lo técnico en la producción de la revista, ya sea tanto en las imágenes, en la diagramación y en la misma escritura, ¿no? Si estás viendo cómo ese concepto va a permear como distintas zonas de la revista, o nada, eso, una pregunta para que nos cuentes un poco más de eso. ¿Estás muda? ¿Estás muda? Ahí, sí. Para mí en un inicio lo técnico fue una entrada. Digamos, pude ver elementos propios del diseño desde lo contemporáneo y mis conocimientos, ¿no? Y hay algunas lecturas que iba haciendo que tenían que ver con los oficios también. Sin embargo, creo que todos estos elementos técnicos van influyendo en la calidad de las producciones, de las muestras que mostré al final, valga la redundancia. En un inicio, todo lo que tiene que ver con la muestra de policía me da la sensación que está en una primera etapa de desarrollo, digamos, como tanto al nivel escritural como la producción del diseño gráfico, la fotografía, la idea que se quiere presentar con esto, ¿no? Y en una segunda etapa, con el trabajo de Víctor Domingo Silva, va tomando mayor consistencia el trabajo escritural, la gráfica, hay ilustraciones muy ricas, el significado es otro. Es mucho más profundo. Y finalmente el tercer nivel es justamente la crónica de Jorge Delano, que es mucho más fluida, mucho más dinámica, más fácil de leer, digamos, es un objeto de entretención leer esa crónica, y también se aproxima mucho como a la crónica gráfica e incluso como a la narrativa gráfica, sobre todo con el estilo de Jorge Delano. Entonces quiero ver cómo estos elementos técnicos de lo escritural y lo gráfico van permeando los productos que van surgiendo en la revista, estas crónicas, cómo las van permeando. Y obviamente cómo van también armando una idea de alteridad, cómo van generando una concepción sobre el delincuente. Eso. Bien, gracias, Carolina. Gracias. Rodrigo pregunta para Víctor. Quería preguntarte por la idea final de ir a lo nuevo retornando al pasado. Alfredo Edelstein, psicoanalista argentino, está trabajando mucho la idea de que uno de los problemas del psicoanálisis es su rechazo a lo nuevo y su tendencia al retorno. Retorno a Freud, retorno a Lacan, etc. ¿Cómo ir a lo nuevo a partir de una disciplina orientada al pasado? Me parece muy interesante tu propuesta. Hola Rodri, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Conozco la propuesta, sí, ¿no? El de Edelstein, de hecho, habla y dice específicamente la palabra en francés de este retournement, ¿no? Él lo lee más bien este regreso, no para volver y quedarse en las enseñanzas de Freud, sino para hacerlo avanzar hacia otro lado, ¿no? Retourner. Ahora, sobre tu pregunta del pasado, del presente, yo creo que en la experiencia del psicoanálisis las líneas que separan los tiempos se desdibujan. Entonces aquello que es presente o pasado en esa experiencia adquieren otro estatuto. Pero creo que en ese sentido el psicoanálisis sigue apoyándose así, ¿no? En el pasado. Y aquí el pasado yo lo estaba pensando como algo bastante amplio. Yo creo que en el ejercicio clínico tiene que ver sobre todo con la infancia. Pero el pasado pues el pasado también de nuestros pueblos, digamos, ¿no? El pasado de la historia de nuestro país o del continente. En ese sentido son varias cosas, ¿no? Me preguntas cómo ir a lo nuevo a partir de una disciplina orientada al pasado. Yo creo que cuando uno habla, el pasado se hace presente.
¿no? ¿Cómo suena eso? En el sentido de que se hace presente de que en ese momento está pasando, y nuevamente hay una reactualización de ese pasado en la medida que se puede hablar de él. Me estoy poniendo muy psicoanalista en este momento, pero sí, esa fue la propuesta que yo daba como lectura, pero a partir de lo que estaba en la obra de Mariátegui, ¿no? Y no solo es el pasado, sino también es primero uno, ¿no? Y en ese primero uno, no en un sentido de y después el otro, sino que en ese primero uno no puede estar desconectado de los otros, ¿no? O sea, para hacer esa modernidad vanguardista, etcétera, Mariátegui ya tenía una noción o ya había estado empapado de lo que era la vanguardia europea, por ejemplo, ¿no? El asunto y lo que varía ahí es cómo no hacer una vanguardia calcada de Europa para Mariátegui, ¿no? Cómo no hacer una nueva, algo nuevo sin que sea copia. Y eso es bien difícil, ¿eh? Por eso me parece súper ambicioso el proyecto. Y claro, cuando pensaba en esto, bueno, para llevarlo a un plano mucho más de la contingencia nacional, bueno, ¿cómo escribir algo nuevo? Una nueva constitución, por ejemplo, ¿no? Eso es también un desafío. Y cuando pensaba en eso, decía, bueno, también cómo escribir una nueva constitución subjetiva. Mucho para hilar, Rodrigo. Muchas gracias por tu pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bien, entonces... Bueno, yo tenía una preguntita más para Carolina. Bueno, muy interesantes todas las presentaciones, los felicito. La verdad es que un gusto escucharlos y tener esta instancia para compartir sus investigaciones. Muchas gracias a Claudia por propiciar este encuentro a raíz de lo que trabajaron en el curso de ella y por organizarlo. Así que nada, como muy feliz de escucharlos. Y Carolina, quería preguntarte si pudieras contarnos un poquitito más acerca de cómo ves la construcción del criminal a partir de las imágenes en la revista, en Sucesos, pensando también en el rol histórico de la fotografía, en la construcción de el criminal y las imágenes de lo criminal a principios de siglo, ¿no? Entonces, en la revista, por lo que mostraste, hay una variedad y una riqueza de imágenes muy interesante. Quería saber si has pensado, o sea, cómo piensas esa relación, si pudieras contar un poquito más. Sí, aún no he investigado en profundidad, sin embargo lo que puedo ver, sobre todo viendo la primera muestra de Suceso, es como la construcción de un delincuente, siempre como esta visión científica, universalista, donde el delincuente es fichado, todas las imágenes vinculadas incluso a la crónica policíaca ya roja, tienden a ser de los cuerpos, de los perfiles frontales, frontales y laterales. Entonces comienza un poco la construcción del delincuente desde ahí. Después, posteriormente, nuevamente contrastando con Víctor Domingo Silva, se comienza a ilustrar al delincuente como la figura del mal. En el fondo, toman todos estos elementos, se sintetizan y se transforman en una ilustración. Y finalmente desemboca en lo que propone Jorge Delano, que es algo mucho más dinámico. Sí, pensaba en la frenología, en el rol de la fotografía, claro, también en el periodo y en la continuidad entre ciertos cuerpos y lo criminal, ¿no? De nuevo, los cuerpos patologizados, migrantes, no sé hasta qué punto está eso presente, pero como preguntas, por lo menos para hacerse. Claro. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces vamos cerrando esta mesa, que en verdad ya tendríamos que cerrarla oficialmente para cumplir el horario. Muchas gracias a los tres expositores, a la audiencia. A las 6 seguimos para quienes puedan, ¿no? Con Mujeres en la Prensa, entre las narrativas y las humanidades digitales. Nos va a acompañar Sandra Beatriz Sánchez, Diana Paola Guzmán y Claudia Montero, ¿no? Y eso, y también, bueno, seguimos el próximo jueves, ¿ya? Para los que no puedan seguir ahora a la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.